Tengo 80 años de edad y, en el silencio de esta sala que guarda el eco de décadas, he decidido que no puedo seguir cargando conmigo ciertas verdades que el mundo se empeña en esconderte bajo un manto de conveniencia. Lo que voy a decirte ahora no es un consejo gentil de abuelo, ni una de esas lecciones azucaradas que uno encuentra en las tarjetas de cumpleaños. Es una advertencia seca de quien ya ha visto ponerse el sol demasiadas veces como para seguir fingiendo que el mañana es una garantía. Vives como si tuvieras siglos por delante. Pero yo estoy aquí, con la piel marcada por el tiempo, para avisarte que el cronómetro de tu existencia está corriendo a una velocidad que aún no logras percibir. Existe un secreto terrible sobre la vida que las personas de mi edad generalmente se llevan a la tumba, pero me rehúso a ser cómplice de ese silencio mientras te veo cometer, día tras día, el mismo error fatal que yo cometí. Durante casi toda mi jornada, fui lo que la sociedad llama un ejemplo de virtud, alguien que nunca se salió del carril que dibujaron para mí antes siquiera de que yo naciera. Viví 60 años creyendo fielmente que estaba haciendo lo correcto al sofocar mis impulsos más auténticos en nombre de una estabilidad que, a fin de cuentas, era solo un espejismo colectivo. Trabajé 40 años en el mismo puesto, mantuve un matrimonio estable y fui el puerto seguro de todos a mi alrededor, creyendo que mi recompensa por ser tan derecho sería una paz absoluta en la vejez. Seguí cada regla, cada expectativa social y cada consejo bien intencionado de mis padres, pensando que estaba construyendo un castillo de seguridad, cuando en realidad solo estaba levantando las paredes de mi propia prisión de obligaciones. Qué padre se veía desde afuera, pero qué vacío se sentía por dentro. Lo que no percibí en aquel entonces, y lo que tal vez tú tampoco estés notando ahora, es que esa normalidad engañosa es el veneno más silencioso que existe para el alma humana. Me sentía orgulloso por ser la persona de confianza, el que nunca faltaba, el que siempre dejaba de lado su propio descanso para atender las demandas de terceros o las presiones de mi carrera. No veía que, al ser el realizador invisible para el mundo, me estaba volviendo un extraño para mí mismo, cambiando mi vivacidad por medallas de honor al mérito que hoy no son más que metal frío y sin sentido. Viví en piloto automático, pensando que la vida empezaría de verdad en algún punto futuro. Después de que todas las deudas estuvieran pagadas, después de que los hijos estuvieran grandes y después de que el mundo finalmente me diera permiso para respirar. Órale, qué gran mentira me tragué. Ese error no ocurrió de un golpe. Se construyó ladrillo por ladrillo, a través de miles de pequeñas decisiones cotidianas que parecían, en su momento, la elección más responsable. Me despertaba todos los días y ponía mi voluntad en un estante alto, prometiéndome que la alcanzaría en cuanto terminara la siguiente tarea urgente o el próximo proyecto importante. Por décadas, elegí el camino del sacrificio personal bajo el pretexto de que estaba siendo un buen proveedor, un buen profesional y un ciudadano ejemplar. Cada vez que decía sí a un compromiso que odiaba, le estaba diciendo un no definitivo a mi propia esencia, creyendo que el tiempo era un recurso infinito que podría rescatar más tarde, cuando la vida estuviera más calmada. Pero aguas, porque el tiempo no perdona y no regresa. Lo más peligroso de todo esto es que mi comportamiento era constantemente admirado y validado por todos a mi alrededor, lo que me impedía ver el abismo que estaba cavando. Mis jefes elogiaban mi dedicación incansable, mis amigos envidiaban mi estabilidad financiera y mi familia se acostumbró a la idea de que yo siempre estaría ahí para resolverlo todo, aunque eso me costara el brillo en los ojos. Me volví un experto en atender las necesidades de los demás, desarrollando una eficiencia envidiable para resolver problemas que no eran míos, mientras mis propios deseos morían de inanición. La sociedad ama a las personas que se anulan, lo llaman altruismo y responsabilidad, pero por dentro solo me estaba convirtiendo en un recipiente vacío de experiencias auténticas. Creía genuinamente que estaba acumulando puntos con la vida, que todo ese esfuerzo hercúleo para mantener las apariencias y la seguridad extrema se canjearía por una libertad mágica en el futuro. Pasaba los domingos por la noche con ese nudo familiar en el pecho, una ansiedad muda que yo etiquetaba simplemente como cansancio, pero que era, en realidad, mi alma gritando que estaba cambiando oro por baratijas. Veía pasar los años a través de las ventanas de la oficina y de las reuniones familiares de protocolo, siempre esperando el momento ideal para finalmente descubrir quién era yo fuera de esos roles sociales. El éxito que tanto perseguía era como una meta que se movía hacia adelante cada vez que me acercaba,
manteniéndome en una carrera exhaustiva y sin propósito real. No manches, cuánto esfuerzo desperdiciado. Hoy, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que mi vida fue una sucesión de aplazamientos disfrazados de prudencia, donde fui el arquitecto de una estructura perfecta para todos, excepto para mí. Me enorgullecía de nunca haber causado problemas, de haber sido la columna que sostenía el techo. Pero olvidé que una columna no se mueve, no explora y no siente el viento en la cara. Tal vez estés ahora sentado a la mesa o tirado en el sofá, sintiendo que estás haciendo exactamente lo que debes hacer, cumpliendo con tu deber y asegurando el mañana. Pero te pregunto con la autoridad de quien ya llegó al final del camino, ese mañana que estás comprando con tu vida actual, ¿te pertenece a ti o a las expectativas de personas que ni siquiera estarán ahí para darte la mano cuando el tiempo se agote? El despertar a mi realidad ocurrió de forma silenciosa y devastadora cuando perdí a mi esposa, poco antes de cumplir lo que habrían sido nuestros 75 años de vida. El evento detonante no fue el entierro tumultuoso ni las lágrimas de compromiso de los parientes, sino el primer desayuno que tomé solo en la cocina, rodeado por el silencio ensordecedor de una casa que súbitamente se volvió demasiado grande. Mientras observaba la luz del sol pegando en las tazas de porcelana que guardábamos para ocasiones especiales que rara vez llegaban, percibí que el inventario de nuestras décadas juntos se resumía a objetos y rutinas, y no a momentos de verdadera conexión conmigo mismo. Su ausencia removió el último papel que yo aún desempeñaba con vigor, el de cuidador y compañero, dejándome ante un espejo al que evitaba mirar desde hacía al menos medio siglo. El vacío que se instaló no era solo la ausencia física, sino la percepción aterradora de que no sabía quién era esa persona reflejada en el vidrio, ahora que no había nadie a quien servir o agradar. Recuerdo caminar por las habitaciones y tocar los muebles que elegimos pensando en la comodidad de los invitados, notando que cada detalle de esa casa había sido planeado para proyectar una imagen de éxito hacia el mundo exterior. En el silencio de la tarde, la finitud de la vida dejó de ser un concepto abstracto de libros de filosofía para volverse una presencia física, pesada y fría, sentada a mi lado en el sofá. Ya no había ruido de nietos, ya no había demandas urgentes del trabajo, ya no estaba el horario de sus medicinas, solo estábamos yo y el tiempo, ese señor implacable que gasté de forma tan negligente. Aquel vacío era como un abismo que se abría bajo mis pies, revelando que toda la estructura de mi vida perfecta se había derrumbado en el momento en que la utilidad social me fue arrebatada por la edad y el luto. Miraba mis manos envejecidas y sentía una desconexión profunda entre el hombre que debía haber sido y el hombre que acepté ser para no incomodar a nadie. En esa cocina, donde el olor del café se mezclaba con el polvo de los recuerdos, entendí que la seguridad extrema que perseguí toda la vida era, en realidad, una jaula de oro que yo mismo ayudé a construir. El silencio después de todo fue el grito más fuerte que jamás escuché. Un sonido que me decía, sin ninguna misericordia, que había llegado al final del camino cargando una maleta llena de tesoros que no me pertenecían y deseos que nunca salieron del papel. ¿A poco no es triste darse cuenta tan tarde? Después de que el silencio se instaló, me invadió un colapso interno que ninguna de mis conquistas pasadas pudo contener. Me sentaba en el sillón y pasaba horas mirando la pared, torturado por preguntas que había pasado 60 años evitando con la excusa de estar ocupado. ¿Quién soy yo cuando ya no soy el jefe de alguien, el esposo de alguien o el padre que provee? Me preguntaba con una angustia que me quitaba el aliento. Me di cuenta, con un horror tardío, que era un extraño habitando una casa que yo mismo construí, un actor que seguía en el escenario incluso después de que las luces se apagaron y el público se fue. La incomodidad de notar que mi vida fue una actuación dedicada al aplauso ajeno era un dolor físico, un peso en el pecho que me hacía sentir como si hubiera desperdiciado la única oportunidad real de existir. Comencé a revisitar mis recuerdos y descubrí, para mi desesperación, que la mayor parte de ellos no trataban sobre lo que yo sentí, sino sobre lo que los otros sintieron respecto a mí. Recordaba el orgullo de mi padre cuando me promovieron, la satisfacción de mi esposa con la casa nueva y la gratitud de mis hijos por la universidad pagada. Pero ¿dónde estaba mi alegría? ¿Dónde estaba aquel ímpetu salvaje de juventud que sofoqué para ser un hombre de bien? El conflicto psicológico era devastador porque no podía culpar a nadie más que a mí mismo. Yo acepté cada cadena. Yo pulí cada barrote de mi celda.
La percepción de que dejé mi verdadero yo bajo llave en un estante por 6 décadas, esperando un permiso que nunca vendría de afuera, transformó mi pasado en un campo de arrepentimientos silenciosos. Este fue el punto de mayor profundidad emocional de mi viaje. El momento en que la máscara se cayó y no quedó nada más que un viejo asustado con su propia libertad. Me di cuenta de que viví para cumplir con cronogramas, expectativas y estándares que hoy parecen absolutamente ridículos ante la inminencia de la muerte. La sensación era la de haber leído un libro entero en un idioma que no entendía, solo para llegar a la última página y notar que la historia era sobre otra persona. Me sentía traicionado por mi propia prudencia y por mi obsesión por ser aceptado y admirado por una sociedad que, a fin de cuentas, se olvida de ti 5 minutos después de tu último adiós. El vacío no era solo la falta de ocupación, era la falta de mí mismo en cada decisión que tomé a lo largo de 80 años. La verdad que aprendí, y que ahora quema en mi garganta por ser dicha, es que la vida no es un ensayo para un futuro que nunca llega. Es el ahora que estás desperdiciando mientras intentas ser lo que los demás esperan. Al contrario de lo que te enseñaron en las escuelas, en las empresas y hasta en las reuniones familiares, el mayor error que puedes cometer no es fallar o ser juzgado, sino anular tu propia identidad al punto de no tener nada auténtico que ofrecer al mundo. Nos enseñan que el sacrificio personal extremo es la mayor de las virtudes, pero descubrí al final del camino que eso es, en realidad, una forma de cobardía disfrazada de altruismo. Cuando te apagas para agradar a todos, no estás siendo noble, solo estás huyendo de la responsabilidad de habitar tu propia piel y de asumir el peso de tus propias elecciones. La revelación es simple, pero devastadora en su crudeza. Lo que realmente importa en el lecho de muerte no es el tamaño de tu cuenta bancaria, el cargo que ocupaste o qué tan útil fuiste para el sistema, sino la valentía que tuviste de vivir tu propia verdad mientras el tiempo aún era tuyo. Toda esa seguridad por la que sacrifiqué mis mejores años resultó ser una gran mentira, porque la única seguridad real que existe es saber que no fuiste un extra en tu propia historia. El tiempo no perdona a quien espera permiso para ser feliz, y la aprobación social que hoy parece tan vital será la moneda más devaluada del mundo cuando estés frente al final. La vida no perdona la postergación. Exige que la vivas con la urgencia de quien sabe que la luz se puede apagar en cualquier momento. Te miro ahora y veo el mismo brillo de negación en tus ojos que yo cargué por décadas, esa creencia peligrosa de que aún tienes tiempo de sobra para ser tú mismo. Te despiertas el lunes con un nudo en el estómago. Te tragas tu insatisfacción para cumplir una agenda que no diseñaste tú y te dices a ti mismo que el año que viene las cosas serán diferentes. Pero la verdad, que puedo ver desde aquí en la cima de mis 80 años, es que tu año que viene es solo el escondite de una vida que se muere de miedo de empezar. Estás cambiando tu fuerza vital por una seguridad que, en realidad, es solo una jaula cómoda, repitiendo los mismos patrones de obediencia que me convirtieron en un espectador de mi propia existencia. ¿Por cuánto tiempo más vas a seguir aceptando las migajas de una felicidad que solo ocurre en los intermedios de los compromisos que odias? ¿A poco no te das cuenta de que cada sí educado que das a las demandas fútiles del mundo es un clavo más en el ataúd de tu autenticidad? Estás haciendo exactamente lo que yo hice, permitiendo que el juicio ajeno y el miedo a la desaprobación dicten el ritmo de tu corazón, mientras tu juventud se escurre entre los dedos como arena fina. Lo que llamas hoy ser responsable o cumplir con tu deber, puede ser solo el nombre elegante que le das a la cobardía de no enfrentar quién eres realmente bajo esa máscara social. Si sigues por ese camino, tu futuro es inevitable y solitario, rodeado de logros que no calientan el alma y de personas que solo aman la versión conveniente que creaste para ellas. ¿De veras quieres llegar a mi edad y darte cuenta de que viviste una vida entera sin haber salido nunca del ensayo para el gran espectáculo que jamás sucedió? No estoy sugiriendo que mandes todo a la porra y abandones tus responsabilidades mañana, sino que empieces a rescatar tu vida en pequeñas e innegociables porciones de verdad. El primer paso es entender que la aprobación de los demás es una moneda sin valor alguno en tu lecho de muerte, así que empieza a practicar el no para todo aquello que drena tu energía sin alimentar tu alma. Rescata ese deseo que enterraste en el fondo de un cajón hace 10 años, esa pasión que juzgaste como cosa de niños o pérdida de tiempo, y dale un lugar en la mesa. No esperes el permiso de tu jefe, de tu pareja o de la sociedad, porque esa autorización nunca vendrá de afuera. Es un acto de soberanía interna que necesitas ejercer ahora.
Se trata de dejar de ponerte al último en la lista de prioridades de tu propia existencia, y entender que ser fiel a ti mismo es la única forma de ser verdaderamente útil al mundo. Elige un pequeño espacio de tu día para habitar tu propia piel, sin máscaras y sin excusas, pues la vida solo empieza de verdad cuando decides volver a casa antes de que la luz del sol se apague definitivamente. Miro mis manos ahora y veo las manchas y las arrugas de quien ya cruzó 80 inviernos, un mapa de tiempo que no vuelve y que no acepta negociaciones tardías. Pasé 60 de esos años viviendo en un error silencioso, creyendo que mi identidad era la suma de mis títulos, de mis posesiones y de qué tan útil lograba ser para mantener el mundo de los otros funcionando. Fueron décadas de un esfuerzo monumental para sostener una fachada que, al final, no me dio ni un solo minuto de paz real cuando las luces del escenario se apagaron. El contraste es doloroso y lúcido. Hoy, en los pocos años que me quedan, vivo con una intensidad y una verdad que los 60 anteriores nunca estuvieron cerca de conocer, aunque ahora mi cuerpo esté cansado y mis pasos sean lentos. Qué bacán se siente ser uno mismo, aunque sea al final. No siento autocompasión, siento solo la claridad cortante del arrepentimiento por haber esperado al otoño de la vida para finalmente aprender a florecer por mi cuenta. Es una sensación extraña notar que un solo día vivido con autenticidad pesa mucho más en la balanza del alma que 10 años de una existencia mecanizada basada en agradar a extraños. Tengo poco tiempo, tal vez 5 o 10 años si la suerte está de mi lado, pero al menos ahora ese tiempo es enteramente mío, libre de las cadenas de la aprobación ajena que me esclavizaron tanto tiempo. La urgencia que siento no es miedo a la muerte, sino la sed de quien descubrió la fuente de agua limpia demasiado tarde y necesita beber cada gota como si fuera la última. Viví un maratón para los demás y ahora corro una carrera de 100 metros para mí mismo, sabiendo que cada segundo es oro puro. Me tomó 60 años despertar de un sueño profundo y darme cuenta de que la vida estaba pasando mientras yo solo cumplía órdenes y expectativas. Hoy tengo poco tiempo restante, pero al menos ahora ese tiempo me pertenece. Y cada segundo que respiro está lleno de la verdad de quién soy, sin el peso de la máscara que casi me asfixia. Tú, que me escuchas ahora, aún tienes la oportunidad que yo casi desperdicié por completo. Pero el cronómetro no va a frenar para esperar a que aparezca tu valentía. La pregunta que dejo para que resuene en tu silencio es solo una. ¿Por cuánto tiempo más vas a seguir durmiendo y entregando tus mejores días a un mundo al que no le importa tu alma? Nadie vendrá a darte el permiso que tanto buscas, o te eliges a ti mismo ahora, o aceptas el destino de ser solo una sombra en el teatro de otra persona. Si sentiste que este mensaje es para ti, tal vez sea el momento de asumir el compromiso de no dejar que tu esencia muera de hambre. Comenta aquí una elección que harás hoy por ti mismo y comparte esta alerta con alguien que también necesite despertar antes de que sea demasiado tarde.